Bueno, vamos a cambiar de tema y para aquel que no lo recuerde, en el mes de enero el gobierno nacional de Javier Milei puso el foco en las pensiones no contributivas, pero principalmente en los requisitos que se tenían en cuenta para declarar la invalidez de las personas que no podían trabajar. Se conoció últimamente en el boletín oficial la nueva terminología con la que se pueden referir, ahora cualquiera se puede referir, a una persona con invalidez y se están utilizando términos que la verdad llaman muchísimo la atención porque son palabras incluso que no se utilizan desde el siglo pasado. Por ejemplo, ahora un profesional puede firmar que una persona es idiota, es imbécil, tiene una deficiencia leve mental, mental, como le decíamos, o leve mental profundo o moderado. Son palabras válidas según está publicado en Boletín Oficial para definir a una persona que tiene discapacidad. Obviamente que de esta situación queremos hablar con los protagonistas principalmente, y en el móvil está Mariano Cipriani para analizar esta situación en donde ahora decirle a alguien que es un retardado mental lo define bien. Mariano, adelante. Así es, Dai, retomamos el contexto. Realmente llama mucho la atención cuando muchas veces instamos y hay campañas en pos de bajar la discriminación. La sociedad creo que ha aprendido un montón en ese sentido. Un gobierno nacional, en este caso con palabras retrógradas, llama a los discapacitados a la hora de identificarlos en un boletín oficial, en un anexo de un decreto imbécil, idiota, débil mental. La verdad que llama mucho la atención y lo queremos charlar con Francisco Zanotti de Buendife, que nos acompaña, que nos recibe. Gracias por estos minutos, Francisco. Bueno, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchás estas palabras? Trabajás en una organización que justamente busca romper todo el tiempo esas barreras. Bueno, gracias Mariano por disponerse a atender este tema. Lo que uno siente es un horror realmente que esto se produzca desde las esferas del poder, desde las esferas de gobierno, que estas palabras que han sido ya rechazadas, que han sido sacadas del uso oficial y que se han buscado desterrar del lenguaje cotidiano para justamente evitar la discriminación, aparezcan nuevamente publicadas en un documento oficial en donde, como vos decías, se adjetiva a las personas con discapacidad intelectual de imbéciles, débiles mentales. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Crees que hay un error o es un poco en línea con muchas veces los exabruptos? Pero bueno, acá hay otro nivel de falta de respeto y de discriminación a la hora de usar palabras, por ejemplo, que ha usado en algún momento el presidente. Mirá, yo creo que esto va un poco en la tónica con el discurso presidencial, un poco con el estilo, con el tono que ha mantenido. La verdad que, digamos, fijar este tipo de conceptos en un documento oficial puede ser impericia, puede ser desconocimiento o también puede ser una provocación, ¿sí? Puede ser la de instalar un poco el ruido por ese lado y buscar generar controversias, temas de discusión social a partir de este tipo de declaraciones. ¿De qué trata este anexo del decreto donde aparecieron estas palabras? ¿Qué busca identificar a la hora de usar estas palabras? Bueno, estas palabras aparecen en el marco de un anexo que está integrado en una resolución, creo que es la 187, que emitió la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde lo que busca regular y es establecer condiciones para que la persona con discapacidad pueda acceder a una pensión no contributiva. Dentro de los requisitos está lo que es el certificado médico oficial, y ese certificado médico oficial, bueno, debe hacer las evaluaciones médicas de la persona y a la hora de evaluar, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, bueno, a la hora de buscar medir o realizar las mediciones psicométricas, a cada una de ellas le agrega este concepto que recién describimos. Ahora, para medir existen números, con eso alcanzaría, entiendo. Exactamente, es una forma como más objetiva, ¿sí?, no discriminatoria, de poder establecer algún ordenamiento, alguna jerarquía según las capacidades de cada uno. Es un retroceso institucional también el que plantea en este caso el boletín oficial y por supuesto el gobierno nacional que nos representa de alguna manera a todos. Sin duda que representa un retroceso institucional porque ya Argentina desde el año 2005 adhirió a una convención iberoamericana contra la lucha contra la discriminación, ya
Desde el año 2008, Argentina tiene ley, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están ratificadas con rango constitucional en nuestro país, y justamente uno de los apartados es el tema del lenguaje, el uso del lenguaje, que sabemos que es discriminatorio, que sabemos que es constructor de sentido, que sabemos que habilita, ¿no es cierto?, determinadas visiones sobre el otro. En ese sentido es necesario que también las provincias se pronuncien al respecto. Pienso que este tipo de evaluaciones se hacen en hospitales públicos, lo conversábamos fuera de cámara, y bueno, dependen de la provincia. Bueno, justamente, y la instrumentación de todo esto la hacen las provincias a través de los hospitales públicos que estén habilitados para esto. Es decir, nosotros desde el espacio de la Wendife, que somos un espacio de organizaciones que apuntalamos y trabajamos como apoyo para la persona con discapacidad, interpelamos a que todos los organismos oficiales que estén vinculados manifiesten un rechazo a esto porque lo leía por ahí en las redes. Bueno, ¿qué profesional va a certificar con esos conceptos a la persona? Y la persona que recibe esa adjetivación, o el familiar o el apoyo que tiene, puede también, digamos, sentirse agraviado por eso. Francisco, te aprovecho en el final y te cambio de tema, pero que va en la misma línea de lo que venimos charlando. Certificado único de discapacidad, sufre modificaciones este año. ¿Cuáles son ellas? Si ya se saben, y si realmente es positivo pensar en esos cambios o también hay un peligro de quita de derechos en ese sentido. Mirá, sobre lo que hablamos anteriormente, sobre el tema pensiones no contributivas, el Gobierno ha iniciado todo un proceso de auditoría dentro del cual está como haciendo más rígido y más exigente los controles y la revisión de algunas pensiones ya otorgadas. Sabemos que hay personas a las que les han notificado para que sus casos sean revistos. Entonces, por ese lado, bueno, habrá que ver cada provincia también cómo instrumenta eso, porque hay que, digamos, responder con documentación a distancia. Hay que considerar también acá la población con escasos recursos también, para poder hacer frente a todas estas exigencias que se imponen. Y respecto al certificado único de discapacidad, lo último era el tema de las prórrogas que iban, digamos, no se iban a tener que prorrogar, no tenían que renovarse, sino que iban a sufrir actualizaciones según lo demandara la persona con discapacidad. Hoy los certificados únicos de discapacidad los emite también las juntas evaluadoras, que también cada provincia debe instrumentar a través de sus distintos organismos, y entendemos que, bueno, sobre eso cada junta tiene que evaluar el caso que le toca. En ese sentido entiendo también que hay una problemática, no sé si se llama familiar, personal, a la hora de una junta, a la hora de prestarse a situaciones. Hay que ver cada caso en particular y cada discapacidad en particular, pero prestarse a situaciones que a veces ponen en duda un montón de inconvenientes que puede haber a la hora de todo el trajín que tiene que hacer uno para conseguir el certificado. Sí, ahí lo que surge era sobre la demanda de documentación que muchas veces se requieren a la hora de renovar un certificado de discapacidad sobre patologías que en el tiempo sabemos que no se alteran, que al contrario se agudizan. Yo te doy un ejemplo. Yo tengo una hermana con síndrome de Down y cada tantos años tiene que hacer justamente un certificado único sabiendo que no va a modificarse, no va a revertirse su condición, en este caso del síndrome de Down. Bueno, en ese caso, con los cambios que hubo, no debería tener mayores inconvenientes a la hora de actualizar su certificado, sea porque se le incorpore o ella necesite alguna nueva prestación o requiera de algún nuevo servicio, no debería sobre su patología tener que, digamos, acreditar mayor información. Francisco, gracias. Gracias a ustedes por la cobertura. Bueno, hasta aquí la palabra de Francisco Zanotti, dándole claridad a una situación realmente muy compleja y muy agraviante para muchas personas. Y en realidad debería de trastocarnos a todos como sociedad, más allá de a quién identifica o intenta identificar cuando utilizan estas palabras en un decreto, en un anexo, a través, vuelvo a repetir, porque me parece realmente llamativo y vergonzoso, de un boletín oficial. Palabras retrógradas que las quitamos ya hace muchos años del vocabulario de la sociedad y que el Estado, o en realidad el Gobierno, a través del boletín oficial lo emite a través de un anexo. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación, si da vuelta atrás y si también por parte de las provincias hay una respuesta en ese sentido de rechazar estas palabras. Y que estas palabras estén incluso
ya aceptadas y que fue la misma Agencia Nacional de Discapacidad quien las acepta para que estén incluidas. Que estamos hablando de ni más ni menos de decirle a una persona que es imbécil, que es idiota, pero que Bueno, no por en ejemplo, modo David, de me insulto, das sino pie para para un- referirse por su discapacidad. Me das pie para un ejemplo que traíamos fuera de cámara. Imagínate que un maestro, a la hora de evaluar a cualquier persona que realice una evaluación en la escuela, de cualquier nivel educativo, además del número que le pone de evaluación, le pone un calificativo. 8 o una numeración mejor, un 2 burro. Bueno, ya es una calificación agraviante, no tiene por qué hacerlo, no se utilizan, está mal, es de otra época, ya desterramos ese tipo de situaciones. Sí es importante remarcar esto y desde los medios también es importante conocer la voz de los que están cerca del día a día en esta situación, por lo cual me parece realmente no solo llamativo, sino grave lo que pasó con el Gobierno Nacional y este decreto. Veremos ahora cómo sigue en cuestión de si vuelve atrás en ese sentido, si repara este error o, por supuesto, sigue con la misma modalidad que ha utilizado en el último tiempo. Sí, primero que lo reconozcan al error. María, no tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de recordar que con vos hemos cubierto un montón de notas y de campañas para hablar de personas, para desterrar el término de personas con discapacidad a personas con capacidades diferentes. Imagínate el abismo que ha pasado a tener que llegar hasta estos términos. María, muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Hasta luego. Por supuesto. Bueno, dale, hasta pronto.